políticamente los aportes, en este caso en concreto de este taller de los feminismos jurídicos y los estudios de género, para en definitiva poder comprender, ¿no?, mejor las desigualdades que atraviesan no solo a la sociedad, sino también a nuestras prácticas y a nuestras instituciones. Les cuento que para el colegio, además, esta actividad forma parte también de un compromiso que asumimos junto con la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial en el marco de la campaña Actuemos FAM, un año para transformar, que fue impulsada por la Dirección de Políticas de Género, Igualdad y Diversidad, de la cual nuestra presidenta, como mencionó recién Rita, Andrea Tormena, es directora. Y la intención, ¿no?, de esta campaña que estamos impulsando en conjunto con la FAM es extender el sentido del 25N, que fue el puntapié inicial para esta campaña, a una acción sostenida a lo largo de los 365 días del año. Por eso esta actividad es el puntapié inicial y la primera de muchas actividades que desde el colegio vamos a realizar y que, bueno, por suerte en este caso concreto tenemos el acompañamiento de la universidad y del foro. Así que desde ya muchísimas gracias a quienes impulsaron la iniciativa, especialmente al equipo docente y a todos ustedes que se suman a este primer encuentro. Y también les quiero mencionar, por si es de utilidad, como Rita mencionó, la especialización en géneros y teorías jurídicas feministas que dirige Daniela Heim. Si alguno o alguna tiene alguna consulta específica respecto a la especialización, quedo abierta a cualquier sugerencia porque fui parte de esa especialización de la primer cohorte. Estoy próxima a entregar el trabajo final y desde ya que se la súper recomiendo. El texto que vamos a ver hoy lo vimos también en la especialización. Así que bueno, hago este aporte relativo a la especialización porque estoy muy agradecida con las y los docentes que tuve, con lo que aprendí. Rita fue una de las docentes también de esa especialización. Así que bueno, de vuelta agradecida en representación del colegio por este espacio, por permitirnos organizar este taller. Y si alguno tiene alguna pregunta respecto a la especialización, quedo abierta a cualquier pregunta. Bueno, gracias a todos, todos y todes, y esperemos que disfrutemos este taller y los próximos encuentros que nos esperan a lo largo del año. Bueno, muchas gracias, Florencia. Ahora sí voy a presentar a María Verónica Picone. María Verónica Picone, como ya dijimos, es una de las docentes de la universidad que participa de la organización de este taller, de esta actividad, y además es la directora de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro, entre muchas otras cualidades que tiene y otros títulos de posgrado y demás. Así que nada, para mí es un placer que ya presente esta primera lectura en el día de hoy. Como ya les comenté, para quienes se sumaron luego, esta dinámica tiene para comenzar una presentación del texto con algunas preguntas disparadoras para que después todas y todos participemos con nuestro aporte, y, digamos, y contribuyamos al intercambio, al enriquecimiento mutuo. Así que, Verónica, te dejo en el uso de la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todas, a todes. Es, por supuesto, para mí un placer poder participar de esta idea que impulsó Rita y voy a reiterar los agradecimientos mutuos que nos realizamos, pero me parece que son necesarios. Yo celebro realmente la posibilidad de poder gestar esto en común junto con el Colegio de Magistradas y Magistrados de la provincia de Río Negro y el Foro Argentino de Géneros, Derechos y Justicia. Creo realmente me sentí muy expresada por las palabras de Ana y por las palabras de Florencia. Tengo la misma convicción de que es necesario en este tiempo encontrarnos y articular y hacer honor también a referentas como las que escribieron este texto que vamos a poner en común hoy, em, pensando y haciendo y defendiendo nuestros derechos. También, por supuesto, quiero expresar, y lo voy a solamente personalizar en dos otras personas, mi agradecimiento desde lo personal, con Rita, por la iniciativa, por el trabajo, por la organización,
a Paz, a Vanessa, bueno, y a todas las colegas que también, como Rita bien señaló, han puesto a disposición textos y su tiempo para las presentaciones y las presentaciones futuras. Y nada, y también subrayar lo que se dijo respecto de el enorme orgullo que es para la Universidad de Río Negro contar con una especialización como la especialización en géneros y teorías jurídicas feministas, donde todas aprendimos, docentes y estudiantes, creo que nos llevamos una buena experiencia. Dicho esto, el ciclo se trata un poco, como lo decía Rita, de una lectura en común, de releer textos que de alguna manera consideramos clásicos, y son clásicos precisamente porque tienen actualidad, porque nos permiten discutir el presente y activar sobre el presente, reconfigurándolos, releyéndolos, mm, tensionándolos, etc. Entonces, antes de presentar y tratar de respetar el tiempo, quiero decir 2 o 3 palabras nada más sobre quiénes son las autoras. Siempre es difícil hacerle justicia a referentas como Alda Facio y Lorena Fries, que tienen una amplísima trayectoria en el campo del activismo, de la política y también en el ámbito académico, pero bueno, por lo menos para no perder algunas de las referencias de quienes son. Alda Facio, una de las más destacadas referentes del feminismo, de los feminismos o del feminismo jurídico en América Latina. Es una abogada costarricense, escritora, docente, promotora de los primeros cursos sobre violencias contra las mujeres realizados en Costa Rica y en Latinoamérica. Ha realizado trabajos fundamentales en relación al derecho, al género, el poder, con una fuerte militancia en el ámbito de los derechos humanos y los derechos de género. También estuvo involucrada, ya hice referencia a algunas actividades académicas, pero ha trabajado en el ámbito internacional, en la organización de las conferencias mundiales de derechos de la mujer, así como en la Conferencia de Viena, y también fue una de las promotoras, entre muchas otras actividades, de la Corte Penal Internacional y también de los tribunales contra las violencias de género, particularmente el que se realizó en Viena, pero participó en los realizados en otros países del mundo. Por otra parte, Lorena Fries es una abogada chilena que tiene también una larga trayectoria en el ámbito de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, y desde el activismo político e intelectual en los últimos años ha ocupado en distintos momentos lugares de representación política en Chile, desde los cuales también ha promovido leyes orientadas a los derechos humanos de las mujeres, entre otras cuestiones de derechos humanos. Así que dicho esto, esta mini presentación, y por favor Rita, contame el tiempo desde ahora, voy a tratar de poner en común de qué se trata este texto. Como dije, a mi criterio es un clásico, ¿no? Es esos textos que volvemos a leer porque nos siguen diciendo cosas. Originalmente fue publicado en 1999 en un libro que lleva el título de Género y Derecho, elaborado por Alda Facio y Lorena Fries, que tiene también compilaciones de artículos de otras feministas. Y en este caso nosotros compartimos una reedición que fue publicada en la revista Academia en el año 2005, una revista sobre educación jurídica de la Universidad de Buenos Aires, y precisamente es un texto que nos habla de la necesidad de incorporar estos contenidos, y por eso está la amplia difusión con alrededor como mínimo de miles de citas, ¿no? O sea, es uno de los textos probablemente más citados, ustedes lo buscan como referencia, por lo menos en el ámbito de América Latina. Porque se trata de un texto que irrumpe y sistematiza un montón de nociones, pero desde el perfil de un feminismo jurídico, diríamos, latinoamericano. Entonces, es un texto que tiene como una combinación entre conceptualizaciones y sistematizaciones, pero por el otro lado que brinda categorías que son operacionalizables, o sea que podemos aplicar efectivamente en el momento de realizar prácticas e intervenciones, ya sea en el ámbito jurídico judicial o en otros ámbitos de la vida social. Creo que tiene esa potencialidad, y por eso es un texto tan referenciado. ¿De qué punto de partida, a mi criterio,
parten las autoras. Yo creo que el señalamiento que aparece tal vez más subrayado en el texto eh, es este que dice que la diferencia mutua entre hombres y mujeres se concibió como una diferencia de las mujeres con respecto a los hombres cuando los primeros tomaron el poder y se erigieron en el modelo de lo humano, ¿no? Y ahí ellas agregan que a partir de esa diferencia sexual se construye una desigualdad, o sea, construido a lo largo de la historia y de manera universal, desigualdad sexual en perjuicio y legal en perjuicio de las mujeres. A mi criterio ese es el corazón del texto, ¿no? Eh, es una perspectiva que procura mostrar desde el primer momento, aunque tal vez haya que leerlo un par de veces para encontrar, digamos, las distintas capas, que no se trata solamente de una cuestión de generar discriminación o jerarquías respecto de los varones respecto de las mujeres, sino que esta toma del poder, así lo expresan las autoras por parte de los varones, implicó también la construcción de sistemas sociales e instituciones que identificaron a los hombres como lo humano. Esto lo van a conceptualizar más adelante como el androcentrismo, ¿no? Eh, pero bueno, el derecho que podríamos llamar el derecho tradicional o como hablan las autoras, el derecho androcéntrico o el derecho masculinista, es una de esas instituciones que hacen posible la opresión. Por supuesto que no la única, pero aquella en la que se centra el texto, ¿no? Y entonces las diferencias que se pueden encontrar entre las personas de distintos sexos se han traducido en un conjunto de desigualdades legales en perjuicio de las mujeres a lo largo de la historia. O sea, se establecen diferencias legales, pero diferencias que construyen jerarquías, ¿no? Y por el otro lado, construyen jerarquías, pero ocultan lo que tienen precisamente de subrayar eh, el poder de los hombres. Las autoras hablan en términos generales, esto lo quiero aclarar, como hombres, pero por ahí en algunos pasajes podría utilizarse la palabra varones, ¿no? Es precisamente uno de los problemas que Alda Facio trabaja en otros artículos, ¿no? Y que está trabajado también en esto, o sea, esta paradoja de que con un mismo término se alude a una parte de la humanidad, pero por el otro lado con ese mismo término se pretende referirse a toda la humanidad, ¿no? Es sin duda una concepción crítica del derecho. O sea, lo primero que señalan es precisamente que el derecho opera como un derecho que tiene un profundo sesgo, ¿no? Un profundo sesgo que es el sesgo que le da el patriarcado. Entonces el derecho funciona y ha funcionado históricamente para las mujeres como un sistema de opresión, ¿no? Ahora, eh, desde este punto de vista, ellas empiezan, si se quiere, a desarmar, a tratar de desagregar, por un lado, cómo se ha hecho esa operación, cómo se la ha conceptualizado, y también qué herramientas han construido los feminismos y los feminismos jurídicos para tratar de precisamente construir igualdad, ¿no? Por un lado, en esta parte, si se quiere, de develamiento, siempre se subraya, yo creo que por eso les decía, a mi criterio es lo que más se subraya del texto, esta idea de que lo masculino es lo humano y la mujer es un sujeto, o las mujeres somos sujetos que tenemos características especiales, ¿no? O sea, esto es una construcción de otredad, ¿no? Que aparece como en las ciencias sociales respecto de distintos colectivos, ¿no? Eh, Según las autoras, aparecen varios mecanismos, ¿no? Que tienen que ver con esto, una ideología que devalúa a las mujeres, construcciones simbólicas que esencializan algunas supuestas características de las mujeres, estructuras institucionales que han impedido la participación en espacios públicos, de poder, etcétera, y esta construcción dicotómica, ¿no? En donde parece que la especie humana está compuesta por eh, pares opuestos, ¿no? Con características distintos, ¿no? O sea, una división en dos como prácticamente absoluta, que ellas cuestionan, no es lo que más desarrolla el texto, pero es un cuestionamiento que aparece claramente, ¿no? Entonces, a esos pares se les atribuyen, ¿no? Características
eh, que por otro lado tienen como si se quiere un término fuerte, que es lo masculino, y un término, llamémosle, degradado desde esta concepción patriarcal, ¿no? Que es lo femenino, lo emocional, etc. Esto es, aunque este texto no lo trata, pero es la raíz de lo que son los estereotipos, ¿no? Los estereotipos de género tan importantes en la conceptualización de los feminismos y de los feminismos jurídicos. Otra de las nociones que me parece o sea, quiero resaltar y que creo que estuvieron mencionadas en las presentaciones de este taller es que en la conceptualización del patriarcado y de las ideologías patriarcales, las autoras subrayan que la ideología patriarcal no solo explica y construye las diferencias entre mujeres y hombres como biológicamente inherentes y naturales, sino que además mantiene y agudiza otras formas de dominación. Esto es algo que aparece subrayado en distintos momentos del texto. Por un lado, este mecanismo de ocultar que la posición de los hombres eh, pretende esencializar un rol de las mujeres y en esa esencialización justificar las desigualdades a las que nos ha sometido a lo largo de la historia, por un lado. Esto de calificar en el texto de Catherine McKinnon, creo que no el siguiente, sino el próximo, esta idea también va a aparecer como con mucha claridad y creo que el texto de Facio y Fries está dialogando con ese tipo con el pensamiento de McKinnon, a mi criterio, ¿no? Pero por el otro lado, esta mirada de que no es una opresión que solamente esté afectando a la mitad de la humanidad, sino que tiene una vinculación con otros tipos de opresiones, y me parece que en el presente, con estos fenómenos este nuevo auge de un belicismo hegemónico y demás, creo que le da actualidad, ¿no? Por eso pienso que el texto es un clásico, ¿no? Y desde este punto de vista también es un texto que expone muy bien el pensamiento latinoamericano sobre el género y el derecho, y expone también lo que hoy más comúnmente mencionamos como un enfoque interseccional sobre las problemáticas de las subordinaciones, de las discriminaciones, etc. Es un término que tal vez hoy esté más difundido, pero que está presente en distintos recorridos de los feminismos latinoamericanos. Entonces, las discriminaciones en el sentido del texto no operan de manera aislada, sino que se cruzan con la etnia, la raza, las cuestiones que tienen que ver con la colonialidad, la clase social, etc. Mirando el tiempo. Pero bueno, es sin duda un texto que más se lee, más capas y más profundidad podemos encontrar en sus reflexiones. Por el otro lado, apuesta mucho y lo hace de manera expresa a brindar conceptualizaciones que creo que son parte de su éxito, ¿no? Y de por qué volvemos tanto a él. O sea, es un texto que se dedica a decir qué se entiende por feminismos, a recordar que no hay un único feminismo, que dentro de los feminismos hay diversidad, pero que hay algunos, si se quiere, algunas bases, algunos puntos de partida para ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando estamos hablando de feminismo. Por un lado, la confluencia entre lo que tiene que ver con movimiento social, ¿no? O sea, la parte, si se quiere, más dinámica, más política, más activista de esta confluencia en pos de la construcción de la igualdad social, y por el otro lado lo que tiene que ver con la teoría crítica, la conceptualización, la construcción de política, ¿no? Entonces, como los feminismos son todos esos, pero por el otro lado, no pueden ser reducidos a un discurso dogmático, porque precisamente eso sería ser, de alguna manera, o caer en una forma contraria al feminismo. Sin embargo, las autoras ponen un conjunto de ideas que les parece o sea, que señalan y con muy buenos argumentos, imposibles de reproducir en este momento, que son
fuertes que están en comunes, ¿no? O sea, por un lado está esto de ir de la mano entre lo conceptual, o sea, el feminismo no es una teoría, sino es también un movimiento y es todo eso al mismo tiempo y hay una retroalimentación constante. Por el otro lado, tienen en común los feminismos el pensar en la construcción de la igualdad y en el igual valor de todas las personas, más allá de su sexo y de su género, ¿no? Em, la, la noción esta de que las discriminaciones no se presentan aisladas y que además hay que, y en esto pensaba en unas ideas que la doctora Rita Costec ha trabajado respecto del contexto, el contexto para juzgar, el contexto objetivo, el contexto subjetivo, o sea, todo ese tipo de cuestiones. La realidad es compleja y hay una obligación de los feminismos de tratar de captar esa realidad en su complejidad, ¿no? De hacer ese esfuerzo de no compartimentar, porque en definitiva la es el derecho patriarcal el que pretende compartimentar y decir, no, no, esto es una excepción, pero y no está como si estuviese en las personas desconectadas del contexto de las relaciones sociales humanas en las que viven. Por supuesto, una crítica al poder y a la acumulación, y acá otra vez volvemos al presente, ¿no? O sea, estos, las guerras y el impacto diferencial que tienen en las mujeres y en grupos vulnerabilizados, los procesos de expoliación de la naturaleza, ¿no? Que tienen toda una corriente de feminismos que trabajan más en esa línea, están para Facio y Fries vinculados con algunos de los principios que rigen a los feminismos latinoamericanos y por supuesto la afirmación de que lo personal es político en su profunda dimensión, o sea, por un lado como una afirmación, como una afirmación de cómo es la acción o cómo debe orientarse la acción de las mujeres del movimiento feminista, también como una denuncia de la falsedad, porque eso solamente limitó a las mujeres al ámbito privado, pero en realidad los varones operaron tanto en el ámbito público como un sujeto de poder, de patriarca, de padre, paterfamilias en el ámbito doméstico, privado, etcétera, ¿no? Y la otra faceta, ¿no? La discriminación de las mujeres en el ámbito familiar o supuestamente privado es parte de un problema estructural y como tal debe ser atendida. O sea, la violencia no es una violencia que solamente afecta a una persona, sino que tiene que ver con esto, con un patrón estructural, patriarcal, opresivo. Una noción que subraya mucho el texto, por esto creo que en un poco es un texto que constela cuestiones que se van a desarrollar en otros textos, es que la subordinación femenina a la que han sido sometidas las mujeres a lo largo de la historia está fuertemente ligada al disciplinamiento y al control de los cuerpos de las mujeres, sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad y la capacidad reproductiva. Esto es algo que va a estar reiterado en varios pasajes del texto, con ejemplos que tienen actualidad, como son los que están vinculados al acceso al aborto, y con otros sobre los cuales los cambios tecnológicos han operado, o han operado algún tipo de transformaciones, como son los que tienen que ver con la determinación de la paternidad, en pos de la cual, ellas explican, se justificaron muchas de las restricciones a la autonomía personales de las mujeres. Pero este es un elemento central que, bueno, que entiendo que vamos a tratar a través de algunos textos de Marcela Lagarde y demás. Las conceptualizaciones que realizan son muchísimas. Por supuesto, trabajan la conceptualización del concepto de género, o sea, qué es el género, qué es la perspectiva de género, cuál es la diferencia entre género y sexo, y dejan ahí abiertas las puertas, a mi criterio. No sé, Rita, por favor, en cuanto ando con el Y ya tiempo. estarías 3 minutos para Bueno, terminar. voy a tratar de darme un par de minutos para tratar de cerrar con un poquito más de coherencia. Pero bueno, ellas profundizan en la noción de género, en la noción de las dicotomías, del pensamiento estereotipado y sobre todo
hacen foco en que el género es una construcción social y que aquello que se ha predicado de las mujeres y también, por supuesto, lo que se ha predicado de los varones forma parte de una construcción cultural, o sea, no es algo que depende de lo biológico. También profundizan que la noción de sexo no es estrictamente algo, o sea, que el sexo también tiene como una determinación histórica, ¿no? O sea, no caen, y esto me parece muy importante de subrayar, no es un texto que caiga tampoco en un esencialismo respecto del ser mujer o las mujeres y los varones, ¿no? Tiene ahí, por eso digo, es un texto clásico en el sentido de la posibilidad de seguirlo profundizando, ¿no? Determinando. Em, y me parece que, y también se despega de la idea de considerar a las mujeres como un grupo vulnerable. En todo caso, admite que vulnerabilizado. Me parece que esa es una toma de postura política, ¿no? O sea, de construcción de agencia. Em, a lo largo del texto y hacia el final, las autoras señalan tanto algunos rasgos del patriarcado, o sea, su carácter histórico, la articulación con otras formas de discriminación, etcétera, como algunos de los mecanismos a partir de los cuales opera. Entre ellos, una de las cuestiones que más señalan es el lenguaje al que llaman ginope, esta invisibilización de las mujeres. De hecho, califican casi al lenguaje como una de las formas más fuertemente sexistas y discriminatorias, la familia patriarcal y algunos elementos vinculados con las violencias, la erotización o con las violencias más extremas, me corrijo, la erotización de la dominación, por ejemplo, ¿no? Y esta caracterización del derecho como masculinista, como construido siempre desde una perspectiva masculina. Entonces, la verdad que es un artículo que tiene una enorme potencialidad operativa y que a su vez deja y reconoce que hay un conjunto de preguntas que están abiertas. ¿Por qué? Porque, y acá ya voy cerrando. Por un lado, porque, como les decía, el texto parte de una mirada y una concepción crítica del derecho, que identifica al derecho, o al derecho, llamémosle patriarcal, androcéntrico, etcétera, como un instrumento que oprime, ¿no? Pero por el otro lado, necesita de ese instrumento para construir, de alguna manera, llamémosle igualdad. Y las autoras son muy conscientes de esta paradoja y hacen referencia a eso, o sea, cómo poder utilizar para transformar el derecho, para transformar la realidad, para crear igualdad, para crear justicia, cuando estamos, o sea, haciéndolo desde adentro, ¿no? Desde un sistema limitativo, ¿no? Y de qué manera se puede trabajar sobre esas categorías. Y yendo a eso, yo he pensado algunas preguntas, em, sobre todo porque en los 26 años que han pasado del texto, por lo menos en el ámbito argentino y en muchos países, parte de la norma, el derecho no es exclusivamente norma, pero bueno, muchas normas se han ajustado, eh, pero la realidad, la efectividad de los derechos y demás se ha ajustado muchísimo menos que las normas, ¿no? Entonces me parece que las preguntas tienen que ver con eso. O sea, ¿cómo es posible rearticular el discurso jurídico cuando en la actualidad estamos atravesando un momento donde, por lo menos, los quienes tienen los más fuertes instrumentos del poder, niegan al género, la perspectiva de género, como una perspectiva valiosa, ¿no? ¿Cómo es posible construir y reactualizar o darle vida y efectividad a estas categorías en un contexto como el presente, donde se vive una especie de retroceso, ¿no? Como decían, comparto la felicidad que supone que haya tantas personas interesadas en encuentros como estos, ¿no? Cómo articular el compromiso entre el movimiento feminista y a su vez no perder de vista otras formas de opresión cuando atravesamos una coyuntura en donde se recrudecen también otras formas de opresión y no solo las que
tienen o nos tienen como destinatarias en términos generales a las mujeres y a las diversidades. Em, ¿De qué manera, ¿no? Podemos utilizar los instrumentos brindados por Alda Facio y Lorena Fries para lograr instalar en las instituciones de las que formamos partes criterios de justicia que sean más sustantivos, no solo en términos de género, porque los feminismos no se ocupan solamente de la cuestión de la discriminación sexual, eh, sino también en función de otro tipo de discriminaciones, opresiones que siguen presentes en la sociedad y que siguen fuertemente invisibilizadas, ¿no? Como las que tienen que estar relacionadas con las personas con discapacidad, con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Así que, nada, ¿de qué manera podemos utilizar y pensar estas categorías para tratar de acercarnos a una justicia o a una idea de justicia, o incluso a una idea epistemológica, ¿no? Porque el texto tiene mucho de construcción de epistemología, que realmente sea, si se quiere, más sustantiva o emancipadora, si se quiere. Y yo creo que con eso me quedo para abrir el diálogo. Bueno, no sé si alguien quiere participar y contestar un poco qué es lo que, la pregunta que trae Verónica. Mientras tanto, les quiero contar que a mí me parece un texto que lo damos en la universidad, al menos de que yo estoy docente, soy docente hace unos años, lo he llevado siempre, sé que otros docentes también lo trabajan, porque creo que irrumpe en el mundo del derecho con cierta claridad conceptual, ¿no? Esto que comentaba Verónica, y si me van levantando la mano, van participando, pero trae como esta claridad conceptual, es un texto que parece que viniera del futuro en algún punto, porque advierte respecto, es del año 99 y advierte este tema de que, citando a Lagarde, dice que si no se lucha contra este sexismo y esta, digamos, mirada o interpretación del derecho, eh, y si se sigue con la senda ideológica de la dominación patriarcal, se va a agudizar y se va a ampliar la brecha entre mujeres y hombres, aumentarán la feminización de la pobreza, la marginación de las mujeres, el femicidio individual o tumultuario, aumentará la disputa patriarcal entre los hombres, crecerá la expropiación de millones de ellos realizada por cada vez menos hombres y sus poderosos mecanismos e instituciones, y con el neoliberalismo se agudizarán el machismo y la violencia de unos hombres contra otros. Si no enfrentamos con eficacia y efectividad el sentido patriarcal de la vida, cada año y cada día que pasen, en lugar de aminorar, los sexismos se sumarán a otras formas de dominación nacional, de clase, etnocida. Los sexismos como hasta ahora serán atizados y usados como combustible para los neofascismos, la fobia a los extranjeros, a las personas de otras opciones políticas, de otras creencias y prácticas religiosas o mágicas sexuales o estéticas, ¿no? La verdad es que cuando este es un texto que conozco mucho y sin embargo cuando lo releo siempre encuentro algo y digo, bueno, estas autoras vinieron del futuro, ¿no? A escribir en el 99 esto que lo vemos con claridad hoy. Y un poco, eh, no sé si estoy, no estoy leyendo los comentarios, pero si quieren levantar la mano y nos van comentando, genial. Ahora le damos la palabra a Andrea. Hola Andrea. Bueno, ¿no? Como pensando esto que plantea Verónica y algo que plantean las autoras es, bueno, visibilicemos que el derecho no es neutral, que el derecho es androcéntrico y a partir de esa visibilización los feminismos pueden aportar algo a la deconstrucción de esto. No sé si ha sido tan fácil este tránsito, porque creo que se ha avanzado bastante desde que incorporamos a las asignaturas jurídicas, a las carreras de derecho, todas las críticas de los feminismos jurídicos. Pero bueno, creo que un pequeño aporte es eso o estos espacios como los que compartimos hoy. Bueno, Verónica, excelente fue tu presentación, creo que es súper clara. Le voy a dar la palabra a Andrea, que es la que veo con la mano levantada. Andrea, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Em, yo pensaba esta idea de que se conceptualizó el término hombre como símbolo de la universalidad del ser humano. Y a partir de ahí se estructuró la sociedad alrededor del hombre. Y hace poquito, hace un par de días, vi una entrevista
de una médica que explicaba que em, a lo largo de la historia la ciencia ha dedicado fondos e investigación a solucionar conflictos y problemáticas médicas de los hombres muy por encima de las mujeres. Como por ejemplo el Viagra que se desarrolló para resolver un problema de los hombres, dejando de lado toda la problemática de la menopausia que ha sufrido la mujer durante décadas, que recién hace muy poquitos años se está empezando a investigar y a desarrollar soluciones para eso, cuando según estadísticas es un porcentaje muchísimo menor el de los hombres que requieren un Viagra en comparación a todas las mujeres que necesitan solución para las distintas problemáticas de la menopausia. Y eso es solamente un ejemplo, ¿no? De la distinción que se ha hecho a lo largo de la historia, prevaleciendo siempre al hombre. Bueno, gracias Andrea por tu aporte. Sí, creo que pasa por ahí. Facio y Fries tratan, ¿no?, de mostrar todo el tiempo esto. Eh, y además, digamos, de marcar, que me parece que eso es interesante también, es, bueno, el climaterio, la menstruación, no son problemas jurídicos, ¿no? Las licencias por maternidad, todos estos litigios que se dieron en Estados Unidos en torno a las licencias por maternidad, no son problemas jurídicos, son situaciones que aquejan nada más ni nada menos que a la mitad de la humanidad, ¿no? Parece que esta mitad de la humanidad ha sido borrada de los mapas de la ciencia en general, no solo la medicina, digamos, las ciencias sociales, la psicología, sino también del propio derecho, porque todas estas situaciones que se ven como especiales terminan de alguna manera siendo conflictos jurídicos que la ley tiene que resolver. Entonces, me parece súper atinado tu comentario y creo que Facio y Fries tratan de llamar la atención sobre eso y de de que de alguna manera autorreflexionemos de nuestra posición en la sociedad, ¿no? Que apliquemos una reflexividad crítica a nuestra situación como mujeres, digamos, no somos lo especial y nuestras situaciones de vida no son lo especial, somos la mitad de la humanidad y mucho menos nuestras situaciones de vida son problemas, ¿no? Sino simplemente cuestiones a atender en la misma medida que se atienden las cuestiones de los varones. Bueno, muchas gracias. Ana levantó la mano y después Soledad. Ana, Bueno, me parece que estaba Soledad primero. Yo Soledad igual, entonces. Bueno, como quieran. yo- habla vos si querés. Bueno, gracias, Ana. Bueno, mi nombre es Soledad, yo no vengo del ámbito, digamos, jurídico, vengo del ámbito de la comunicación y, y estoy en un ámbito público local en Bariloche, en la municipalidad. Y bueno, la verdad que el texto así es súper enriquecedor, como que reunió un montón de conceptos que por ahí uno tenía dispergado y esto lo pude unir, pero yo me detuve en varios puntos, pero un punto que sí, y lo tiro como pregunta, y para que compartir experiencias, cuando se detiene el texto con el tema del lenguaje, que yo coincido de que es estructural el tema del lenguaje, que venía siendo una lucha muy, muy fuerte y que se podía haber logrado. Sé que la Universidad de Río Negro logró tener, digamos, pautas para hacer por lo menos el lenguaje no sexista, si no me equivoco, creo haber leído algo de eso, cosa que nosotros acá en la municipalidad no lo logramos. Y es muy complejo poder hacer entender esto de el masculino universal que invisibiliza al femenino, al distinto, no solamente a la mujer, sino a lo distinto. Entonces, quería preguntarles si, y ustedes en el derecho, que es bastante complejo y que nos rige, digamos, en estas normas, qué experiencias habían tenido y cómo llegan a las personas o sea, porque por ahí acá nos podemos hablar entre personas que tenemos un mismo interés y misma inquietud, pero hay un montón de otras personas que bueno, que no estamos llegando con este mensaje.
Así que más que, o sea, quiero ser como si hay alguna experiencia que puedan compartir en base a lo que se dice en el texto, eh, eh, con el tema del lenguaje. Bueno, yo no sé si la escuchaba mal a Soledad o es que no sé si es mi problema de internet o ella se escuchaba un poquito, me hace seña que no, Mercedes. Bueno, si cualquier cosa fuera el mío me dicen. A mí me parece un tema súper interesante lo del lenguaje. Ana Casal dio ayer una charla con las magistradas de Perú y habló claramente sobre eso, porque el lenguaje no solamente nos da los marcos de interpretación para la vida misma, sino que además nos permite, digamos, incidir a través del discurso legal en los marcos sociales de interpretación, ¿no? O sea, el acoso sexual no existía como acoso sexual hasta que las mujeres se juntaron y contaron sus experiencias individuales y entre todas decidieron en Estados Unidos ponerles un nombre. Entonces, aparte, el feminicidio no existía como feminicidio hasta que se le puso un nombre. La violencia psicológica, obstétrica, el grooming, la violencia de género no existía como violencia de género, era violencia en la mujer golpeada. El problema era de la mujer, no era de la violencia instalada en el orden social. Entonces, claramente muchos de estos conceptos han sido tomados por la ley y nos permiten darle un marco de interpretación a la realidad misma, ¿no? Entonces, a mí me parece que textos como este, como el de Alda Facio, que son tan esclarecedores, tan claros, al ser incorporados en la enseñanza o en la práctica del derecho, nos permiten advertir la importancia del lenguaje. Si quienes operamos en la justicia, ahora vamos a escuchar seguramente otra experiencia, pero podemos hacer uso de estas herramientas hermenéuticas. La hermenéutica es el arte de comprender, ¿no? Entonces, si nosotros podemos ver con estos marcos lingüísticos o con estos marcos conceptuales la realidad, también podemos aplicar la ley de distinta manera. Entonces, a mí el lenguaje me parece estructurante del patriarcado y en muchas ocasiones por mi trabajo me toca ver situaciones de extrema violencia, inasibles para muchas de las personas que trabajamos en el Poder Judicial, siempre lo digo, y a veces me siento cautiva del lenguaje. No tengo palabras para poder explicar las experiencias que tengo enfrente. Entonces, a mí sí me parece un desafío enorme del derecho, de la sociedad en general. eh, y bueno, y creo que es el camino poder nombrar y conceptualizar. Pero para eso el derecho tiene un papel fundamental que es, de alguna manera, como también lo tienen las ciencias sociales, poder encontrar patrones comunes. Para poder encontrar patrones comunes hay que registrar las experiencias, ¿no? Porque no se pueden ver los detalles sin conocer, digamos, no se pueden ver los patrones sin conocer los detalles que son el contexto o que marcan determinadas experiencias. Y para eso hay que tener una escucha virtuosa de quienes acceden al sistema de justicia. Bueno, no quiero tomar más la palabra. Ana. Ahí voy, y bueno, vino bien porque voy a seguir un poquito, voy a tomar un poquito de algo que dijo la primera compañera y otro poco de la preocupación esta por el lenguaje, ¿no? Porque los feminismos tienen toda una tradición, no solo de encontrar nuevos conceptos, sino de torsionar el lenguaje, de encontrar nuevas metáforas, porque eso es encontrar nuevas formas de pensar. También llegan a los conceptos, ¿no? Pero ya mismo en el propio juego del lenguaje. Y creo que en este sentido, lo que marcaba la primera compañera, que está en el texto, de hacer equivaler la categoría de varón a lo de lo humano, era una preocupación que yo vengo teniendo repetidamente, que es esta idea que está bastante instalada con que hay que tener una justicia más humana. Yo desconfiaría del concepto del humano, porque el concepto del humano es ese, es un concepto que excluyó no solo a las mujeres, sino a cualquier cantidad de personas que se diferenciaban de este sujeto hegemónico moderno, como le decimos, pero que es el sujeto europeo del humanismo, justamente. Entonces, nada, dejo esa reflexión porque este texto lo marca con claridad para desconfiar de nosotras mismas cuando decimos queremos una justicia más humana, ¿no? Como todo eso que entiendo cuál es el sentido de decirlo,
pero desconfío de que esas sean las palabras para decirlo. Y en ese sentido recomiendo leer mucho a Rosy Braidotti y su libro del feminismo poshumano, que yo creo que el feminismo poshumano ha sido un poco denostado y un poco ridiculizado, cuando me parece que realmente es muy interesante, que tenemos mucho para seguir trabajando a partir de eso. Bueno, gracias, Ana. Sí, un poco en el texto dicen las autoras, ¿no? Todo lo que importa en una sociedad tiene un nombre y cuántas experiencias de las mujeres no tienen nombre, ¿no? Justamente, no hace tanto que se ha dicho que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Si esta afirmación se tuvo que hacer en el ámbito internacional es porque claramente no fue considerado así, ¿no? Desde un inicio. O cuando hablamos de perspectiva de género en el derecho, perspectiva de niñez, perspectiva de discapacidad y los organismos de derechos humanos insisten con la incorporación de estas perspectivas en el derecho, quiere decir porque originariamente no estuvieron. Así que bienvenida a la reflexión sobre el lenguaje. Nadina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Perdón, estoy con un problema en la vista, así que por ahí a lo mejor tengo que tengo que sacar la cámara. Bueno, celebro el espacio. Yo me llamo Nadina Moreda, soy abogada aquí en la tercera circunscripción. Y en relación a lo que mencionaba Soledad, algunos casos bien llevados a la práctica. Todo el sistema por el cual, digamos, se litiga, digo, desde lo informático, a nivel de expedientes y todo, está todo redactado en masculino. O sea, no hay lugar para tabular cuando hacemos una presentación, dice abogado, patrocinante, familiar, requerido, o sea, no tenemos posibilidad ni siquiera de nombrarlo en esos mínimos detalles. Es para hablar mucho, pero quería mencionar ese tipo de cuestiones, simplemente partiendo de eso, ¿no? De cómo está diseñado incluso el sistema judicial de ingreso de escritos, que son cuestiones bien prácticas que se invisibilizan, pero de repente a quienes, bueno, tratamos de darle una mirada de perspectiva de género en el ejercicio diario de la profesión, nos encontramos con esto y también con dificultades o con graves, inclusive llamados de atención a la hora de los escritos judiciales ponerlo en un lenguaje inclusivo, sea con la E, sea con la X, digamos, bueno, son pequeñas batallas que parecen nimiedades, pero no tanto, ¿no? O sea, tampoco ni siquiera se ha llegado a socavar ese cimiento tan profundo que tiene que ver con lo patriarcal estructurante, desde el lenguaje del ejercicio diario de la profesión. De hecho, se ha logrado a duras penas en algunas circunscripciones, no sé si en las cuatro, pero aquí en Bariloche, que se nombre Colegio de Abogados y Abogadas de la ciudad de Bariloche cuando la mayor parte de la matrícula la conformamos mujeres, ¿no? Así que bueno, en relación al lenguaje, en relación a lo que decía Soledad. Bueno, qué interesante, Nadina. Es cierto, yo he visto algunos, si quiere, algunos llamados de atención a, por ejemplo, en sentencias judiciales cuando se nombra a las testigas o a las peritas y en realidad la palabra testigo claramente existía en masculino porque las mujeres no podían eh, ser testigas, dar fe de nada, no tenían capacidad jurídica para eso y así se va construyendo. Se produce y se reproduce un lenguaje que todo el tiempo excluye. Bueno, gracias por la intervención, súper interesante, también para prestar atención, ¿no? Desde el Poder Judicial a este tipo de, o a esta forma de nombrar, ¿no? Queremos ser nombradas, somos abogadas, somos mujeres y siempre hemos estado, se quiere, invisibilizadas en el lenguaje y es súper válida tu intervención. Verónica. Nada, me parecieron muy interesantes todos los preguntas y los comentarios que han desarrollado. Me quedo con dos o tres que tal vez, no sé si los he comprendido bien, pero me pareció muy interesante esto que decía Ana respecto, entre comillas, no sé si lo expreso bien, de desconfiar de la palabra humano o de la construcción de un derecho más humano. Pero ahí lo que me parece que siento que nos tensiona en muchos momentos son los ambiciosos objetivos de los feminismos, porque cuando está en el texto de Facio y Fries y en muchos otros, ¿no? Si el feminismo o los feminismos tienen como objetivos precisamente
luchar contra todas las opresiones, ¿no? O sea, las de etnia, las de sexogenéricas, las que de clase, etcétera, ¿no? Em, y tienen que representar todo eso, ¿no? ¿Cuáles son, cuál es la palabra que podríamos en todo caso instalar para hacer referencia a eso, ¿no? Me parece que nos tensiona mucho esta como diferencia. Por un lado, tratar de conquistar algunos derechos a los que les podemos circunscribir algunas necesidades específicas y tenemos que hacerlas parte del patrón y no precisamente como critican, y bueno, Rita recién lo señalaba, ¿no? Esto de que no son problemas, el embarazo, la menstruación y ese tipo de cuestiones, sino son circunstancias de la mitad de la humanidad. Y por el otro lado, lograr todas las otras, los otros objetivos al mismo tiempo. No sé si me explico, pero a mí me parece que en muchas ocasiones aparece ahí como un campo de tensión y, y aparece además el esfuerzo de traducir todas esas luchas que están interrelacionadas y que se retroalimentan y en vez no encontramos cómo expresarlo más allá de una enumeración que cada vez es más larga y precisamente como más fraccionada. No sé si me expresé. Eso me parece que es una de las cosas que pasa y después yo creo que distingo lo que tiene que ver con el proceso de conceptualización, o sea, coincido, pensamos con palabras, las palabras son sumamente importantes, eh, son necesarias y vivo siempre como un triunfo cada vez que aparece una palabra que precisamente parte de una epistemología a otra, ¿no? O sea, que triunfa o que más o menos como la misma de género, ¿no? Si se quiere, que es tal vez la más triunfante en este aspecto o más o menos la de interseccionalidad. Pero lo distingo un poco del uso corriente del lenguaje, no porque no identifique sexismos en los formularios que están en masculino, pero creo que el uso de las palabras nunca puede ser homogeneizado, precisamente porque es un uso, de hecho, sin sobre una persona que trabaja en ese campo, advierto que cada vez hay una distancia generacional en el uso de términos, de palabras no, con las personas más jóvenes que han crecido en un mundo en donde las tecnologías son profundamente distintas. Y nada, me quedaba pensando, lo había pensado como un ejemplo en esto algunos de los ejemplos que da el texto, que tienen que ver precisamente con las limitaciones a la autonomía de las mujeres que mm, insertas en el derecho en función sobre todo de proteger o identificar al padre, ¿no? O sea, la prohibición del matrimonio, etcétera, y ahora pienso en qué medida, ¿no? Las tecnologías también agravan esas situaciones. Y recuerdo siempre un texto que, sí, que es elaborado por alguien de la Facultad de Humanidades de La Plata, no recuerdo los nombres, pero que hace un estudio sobre cómo la realización de ecografías, algo que tiene que ver con los ejemplos que ya mencionaron, que en definitiva está orientado a mejorar la salud de la mujer embarazada, eventualmente, por supuesto, a identificar problemas dentro del embarazo, problemas del feto, etcétera, termina repercutiendo en una esencialización del rol de la mujer, o sea, como una. ¿Por qué? Porque ahora se puede ver, porque se puede sacar la foto, porque además la foto va adquiriendo cada vez más eh, rasgos más visibles, porque las tecnologías que sacan fotos intrauterinas son mejores. No sé si me explico. Esa tecnología que uno podría pensar que iba a ayudar y probablemente ayude efectivamente en temas de salud, también es un elemento más para volver al viejo discurso, ¿no? De esencializar el rol de las mujeres. No sé si, espero haberme expresado. Sí, ¿no? Pareciera como que todo es paradojal desde los feminismos. Yo pensaba en esto del lenguaje, esto también que he escuchado, de que a veces estamos incluidas y a veces no. Cuando yo estudié Derecho, claro, todo y lo relaciono con algo interesante que puso alguien ahí en unos comentarios que tenía que ver con la enseñanza del derecho. Claro que cuando nos enseñaron la Declaración de los Derechos del Hombre como, ¿no? La base de la República, la Revolución Francesa y demás,
nadie nos explicó en la universidad que las mujeres no estaban incluidas y que esto en algún punto le había tocado o le eh, había determinado también la ejecución de Olimpia de Bush, que había hecho su declaración de los derechos de la mujer también, ¿no? Entonces, en lenguaje que creemos que es inocuo, no lo es. Nos dicen que nos representan cuando conviene que nos representan, pero nos excluyen cuando conviene que seamos excluidas. Entonces, la trampa del lenguaje es una trampa que muchas veces es como difícil de desentrañar. Y esto de alguna manera, les digo, yo me sentí como estafada, digamos, ¿no? En mi educación, cuando dije, pero ¿cómo me enseñaron todos estos filósofos y no me enseñaron todas estas filósofas que discutían las ideas básicas de la filosofía que se nos enseña en la universidad? Y alguien dice por ahí en un comentario la perspectiva de género en la currículum. Y acá aprovecho a adelantar que en la última lectura vamos a hablar del epifemicidio, que es un nombre que le ponen Verónica Picone y Daniela Heim a esta minimización, a esta invisibilización de los saberes de las mujeres justamente a partir de una investigación que hacen en las currículas de las carreras de abogacía en la Universidad de Río Negro. Entonces, el lenguaje no es inocuo, creo que es un desafío enorme y que no está exento, como todo lo simbólico también, de las paradojas, ¿no? Que son inherentes a las discusiones o a las críticas de los feminismos. Le doy la palabra, creo que primero levantó la mano Carla y después Soledad. Carla. Hola. Bueno, soy Agustina de Jujuy. Me pasó un poco leyendo el texto que me generó un poco como de pensar que el movimiento feminista, digamos, tiene o sea, una dificultad muy grande con este término del androcentrismo que hablábamos hace rato de, com- de, equiparar el término hombre con el ser humano. Y hablando del tema de salud, me vino a la cabeza hace rato, yo hace un tiempo, hablando con una amiga que estudia medicina, me dice, estábamos hablando me preguntaba ella cuáles eran los síntomas de un infarto. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza, y lo que por lo menos yo creo que la mayoría hemos aprendido, o a menos que yo no lo haya sabido de antemano, era el dolor en el pecho, el dolor en el brazo, y qué sé yo. Y bueno, ella me decía que estos síntomas son específicos de los hombres y que no se da en las mujeres, sino que las mujeres tienen otros síntomas que por lo general no son explicados y que incluso los médicos ellos estudiando, digamos, por lo general aprenden todo en torno al cuerpo del hombre. Entonces, como que este término de equiparar el ser humano con el hombre me hizo pensar que está como todo invadido, digamos, de alguna manera, la forma en que vemos y naturalizamos todo desde una mirada del patriarcado, obviamente, y que a su vez el sistema jurídico resulta garantista y como respaldando este sistema opresor, digamos. Entonces me parece que como abogada o quienes trabajan en la justicia es ya, o sea, por ahí hablar del lenguaje o de otra, o no sé, o de la salud reproductiva, es como algo muy grande cuando desde lo básico que vamos del cuerpo humano, eh, todo está teñido desde una mirada patriarcal, digamos. Entonces, me parece que surge una dificultad para el feminismo muy alta, que solamente quizás quienes tienen la voluntad o los que tienen el interés, digamos, de estar en talleres como estos, donde tomamos lectura y tomamos conocimiento, podemos tener esa mirada y obviamente que está bueno llevarla, digamos, por ahí, no sé, cada uno con su profesión o en mi caso en la justicia, pero pienso que es como un mínimo granito de arena para algo muy grande, digamos. Y bueno, ese era mi aporte. Bueno, gracias Carla. Sí, creo que todas coincidimos, ¿no? De que ahí pone Janina y que resulta totalmente un desafío enorme. Han sido muchos los logros, pero los desafíos son cada vez mayores. Entonces,
nada, creo que yo les agradezco personalmente este espacio y que participen, hay 200 personas y bueno, y repensarnos y poder transmitir también lo que repensamos y leer autoras tan importantes como las que vamos a trabajar en este ciclo, creo que de alguna manera contribuye, aunque sea con un granito de arena, en mucho o en poco, a transformar la realidad o al menos cómo miramos esa realidad, ¿no? Creo que estaba Soledad, después María Alejandra, no, después Alex me parece y María Alejandra. ¿Les parece? Anoto eso, así es el orden. Soledad, Sí, em, hablando con el tema este del lenguaje y bueno, de todo lo que se ha dicho, algo que también me disparó el texto para pensar y lo largo, o sea, yo voy a hablar desde casos particulares, no tomen lo que yo voy a decir, creo que todos hablamos desde lo que nos ha pasado, tomando, digamos, algunas cuestiones del texto y bueno, y tirándolo a ver qué le ha pasado a otras o a otros, si han tenido alguna cuestión similar. En el punto donde habla sobre mujer, la diferencia entre mujer y género, que bueno, que plantea esto, ¿no? Del género y de como hablar de género se puede involucrar a lo que serían las masculinidades. Me pasa bueno, yo trabajo en la municipalidad, que ya les dije, y hay un área de género y diversidad donde cuando se empezó a hablar el tema bueno, género como política similar a política de mujer, pasa en estos momentos que diversidad y masculinidades han tomado un protagonismo que las políticas de mujer por el cual se creó el área como que han quedado, digamos, detrás, ¿no? Eso puede ser una particularidad, digamos, de lo que es el propio municipio. Por eso hablo desde la experiencia. Pero bueno, en el texto, cuando habla esto de distinción entre mujer y género, también, digamos, yo me recuerdo en algunos allá encuentros, primero esta discusión si se permitían las diversidades, si eran únicamente mujeres, y que creo que se sigue discutiendo y ahora se está discutiendo esto de, bueno, de involucrar a las masculinidades. Eh, o sea, como que estoy yo también en esa discusión y con este caso que les estoy planteando, decir, bueno, nos falta por ahí el arraigo como para que otra vez, al hablar así genéricamente, o sea, género no, pero ya dejamos de decir mujer, la particularidad, y empezamos a hablar de género ingresando como que si, ¿qué pasa, digamos, si pasa esto? Que la parte de las mujeres, que fue lo que inició todo, se empieza a desaparecer o se empieza a retirar y hay, bueno, otras políticas que empiezan a tomar ese lugar. Lo digo como pregunta, a ver qué opinan. bueno, escuchamos qué opina el resto. Sí, les digo que es un debate todavía inacabado de los feminismos. Eh, digamos, si esencializar el concepto mujer, si unirse, digamos, en una lucha contra eh, la masculinidad hegemónica, si incluir o no a otras personas. Creo que hay varias posiciones al respecto y que todas son válidas. Así que bueno, vamos escuchando al resto. Eh, Alex, Hola, bueno, soy Alex, yo soy de Chile. Agradezco demasiado esta instancia, puesto que tenía mucha hambre de este tipo de conocimiento. Y estudiando el texto, una de las preguntas que me aterrizaban era por qué estos textos no son parte de la incorporación de perspectiva de género en los planes de estudio de las carreras de derecho. Yo no sé cómo será en Argentina, pero acá en Chile, hablar de perspectiva de género dentro del aula o analizar sentencias con perspectiva de género o ocupar estos idearios, esta ideología para poder entender cómo le afecta la justicia a las mujeres o a distintos tipos de género según una visión más interseccional, se genera muchas veces como una lucha.
como incluso con los docentes que tienen un ejercicio de litigación con más tiempo y que defienden derechos humanos. Yo estudié en una universidad de izquierda, que la mayoría de los abogados o abogadas defienden causa de derechos humanos, y ahí está como esa trampa que también explicaba el texto en relación al discurso de lo humano, que muchas veces eso no permite poder realmente identificar las vulneraciones de derechos que vive un género opuesto al dominante. Entonces, pensaba y sentía como esta importancia de poder trabajar con el currículum, puesto de que lo que no se nombra no existe, y si no generamos estas instancias más de poder entender a la justicia en clave de género, se genera una distancia en que podamos tener, no sé, defensas jurídicas que realmente puedan identificar y develar las vulneraciones de los derechos humanos que viven las mujeres. Eso pensaba cuando leía el texto, y muchas gracias porque es muy bueno. Bueno, muchas gracias, Alex. Bueno, Janina hace unos comentarios súper interesantes ahí que estoy viendo ahora, pero bueno, ahí le pedí a algunas de mis colegas que me ayude a levantar los comentarios del chat porque todo no estoy pudiendo seguir. Pero sí, claramente, digamos, la enseñanza de los feminismos resulta sumamente necesaria porque si no salimos culturizados con una visión androcéntrica del derecho, que no podemos someter a la reflexividad crítica, ¿no? Entonces, creo que no es casual que que se produzca lo que Verónica y Daniela llaman el epifemicidio, y que cueste tanto incluir en los temarios de las cátedras de derecho cuestiones relativas a las críticas feministas al derecho, ¿no? Develar que el derecho no es neutral, ni que hacer justicia se limita solamente a subsumir un hecho en una norma. Es una tarea bastante compleja y tiene que ver con las relaciones de poder. Yo preguntaría después, bueno, en Chile, ¿cuántas titulares de cátedra son mujeres en el ámbito del derecho? En Argentina hay unos estudios muy interesantes de la UBA donde claramente son muchas las docentes en la Universidad de Buenos Aires, pero los titulares de cátedra son generalmente varones, ¿no? O sea, ahí donde está el cúmulo del poder, si se quiere, bueno, quienes están como titulares de la cátedra son varones. Y no quiere decir que los varones no puedan tener perspectivas feministas, ojo, ¿eh? Lo que digo es que es bastante más difícil disputar entonces las bases epistémicas con las que se enseña el derecho. Seguía María Alejandra. Sí, hola, buenas tardes. Eh, yo cuando leí el texto, que ya lo había leído en las materias que cursé con ustedes, profesoras, porque yo soy estudiante de abogacía, eh, y a mí lo marqué inclusive en mis apuntes que escribí y demás, que dice que no es solo eliminar estereotipos y cambiar roles, sino que es necesario reconceptualizar al ser humano. Eso a mí sigue la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Esta mirada que el ser humano el modelo es el hombre. Entonces, a ver, para mí esto me parece que hay que empezar a trabajar también, bueno, obviamente desde el derecho y demás, pero también en la sociedad, porque, por ejemplo, mis hijos, yo tengo un hijo que va al secundario todavía, y bueno, yo digo, ¿y por qué no empezar a darles clases con esta perspectiva de género, empezar a debatir, a poner en la mesa? Obviamente se necesitan políticas públicas, esto tiene que salir bueno, de debates, bueno, de todo lo que tiene que ver con la educación, los proyectos educativos, pero bueno, empecemos a poner sobre la mesa temas, empecemos a hablar de esto, ya venimos hablando, de hecho estamos en el taller, ¿no? Pero con los chicos, con las personas más grandes también, adultas, porque yo en la vida cotidiana de pronto me encuentro con gente que habla de feminismo y demás de una forma un poco que por ahí yo por no discutir y demás, no empiezo a hablar y demás, pero es como que yo digo, no, ¿qué pasó? No han escuchado nada, no han leído, no sé, es como que no hemos compartido los mismos lugares, evidentemente, o la misma, no sé, información. Yo soy una persona que ya tengo más de 40 y pico de años, y yo cuando crucé las materias y empezamos a hablar, empezamos a leer y a estudiar todo esto, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género,
a mí me generó realmente un cambio en mi mirada, por eso entiendo hasta otras personas que yo escucho y digo, bueno, ¿qué me estás diciendo, no? Porque yo era una más de esas y no fue hace tanto, hace un par de años, ¿no? Entonces, esto que a mí me pasó al estudiar estas materias y todas estas lecturas que me llevaban horas y las volví a leer y porque como yo o sea, chocaban todo mi conocimiento, lo que yo pensaba, mi subjetividad, con esto que estaba leyendo me generaban esos textos, eran, después los terminé amando, eso sí, y las materias, obviamente, pero al principio, los primeros 2 meses, o mes y medio por ahí, me acuerdo que yo no, es como que decía, ¿qué estoy haciendo con esto? Entonces, si yo que estaba predispuesta a leer, a estudiar, a aprender, a abrir la mente, me pasó de eso, me imagino en la sociedad, ¿no? Eh, entonces, mi idea es esto, bueno, esto de reconceptualizar esta idea del ser humano. Saquémoslo desde esta mirada este modelo que se tiene como nada más que de hombre, el hombre. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque yo digo, bueno, sí, estamos entendiendo qué está pasando, estamos haciendo la crítica, este análisis, pero ¿y cómo vamos a empezar? Empecemos con ideas, ¿no es cierto? Bueno, a mí, yo esto, como tengo un hijo en esto que decía en el secundario, yo digo, bueno, las escuelas podemos empezar desde ahí, ¿no es cierto? A hacer esta como revolución para los chicos y que empiece, porque inclusive hasta esto del lenguaje, yo escucho a mi hijo adolescente términos que yo, fulano, no digas así, qué sé yo, empiezo, ¿viste? Porque me pone en un lugar y bueno, entonces después eso dispara para después empezamos a hablar, explicándole, qué sé yo, pero yo hasta eso del lenguaje sí, no todos los chicos, no todo el mundo, no hay que generalizar, obviamente, pero pasa eso en la sociedad también. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, además de todo, de ir bueno, a la universidad y demás, los medios que también existen, está el tema, sí, como no lo voy a negar, pero me parece que hay que empezar a ir con el tema de, bueno, lo que pasa con la salud también, que pone en evidencia esto que pasa con nosotras. Yo ya tengo una edad que también tengo esto de la menopausia, perimenopausia, y sí, y yo lo estoy pasando y son situaciones que yo veo que digo, no están, no nos toman en cuenta, claro, nos afectan en la vida y afectan en nuestros trabajos, bueno, la vida diaria, lo que es todo, lo que incluye toda la vida. Y no estamos tomadas en cuenta, es cierto, es así, sí, y confirmo, o sea, con mi experiencia, ¿no? Pero vuelvo al planteo esto, de reconceptualizar al ser humano. Bueno, existimos los hombres y las mujeres y empecemos a exigir de alguna manera, me parece, esto de que las mujeres sí somos diferentes, pero tenemos un valor y no es solamente el del hombre el que tenemos esta idea de que existe nada más que todo es en el lenguaje, como estamos hablando, las mujeres estamos. Entonces, yo mi idea era esa, de empezar a aportar desde la educación, me parece que sería uno también, pero a nivel no universitario solamente, sino de ir a la primaria, jardín, desde todo, porque, Escuela. ¿no? Así Ahí que bueno, ponen muchas las gracias. compañeras en el chat, María Alejandra, un poco esto, ¿no? Bueno, la ES y todo lo bastardeado y digamos, los obstáculos que encuentran, porque la ideología del patriarcado se ocupa de llamar adoctrinamiento a la exclusión de la denuncia de las condiciones reales en las que viven las mujeres y disidencias, ¿no? Entonces ahí hay todo un uso retórico del lenguaje también que es muy difícil de afrontar. Pero bueno, creo que el camino es por ahí, ¿no? Y empezar por una también. Nosotras hemos tenido en la universidad muchas estudiantas que nos dicen que al principio les costó mucho leer el texto, inclusive como lo damos en varios años seguidos, que el primer año no lo pudieron leer y el segundo año lo leyeron o que lloraban cuando leían el texto de Facio y Fríes porque implica una reconstrucción de la propia vida, entonces... bueno, no es tan sencillo, es fascinante, pero bueno, creo que el camino es por ahí. Bueno, no sé si estaba Joaquina, María Luján y Perdón, Nayar. perdón, Sí, Rita, vale. si querés te leo un poquito los mensajes que hay Bueno, acá.
¿te parece? Gracias, vamos, Bueno, Vane, gracias. dice, articular no solamente los feminismos, sino todas las injusticias, lo dice Janina. Recordemos que el neoconservadurismo no es solo antifeminista, es racista, es punitivista, es homofóbico, es antiniñez, es discapacidad y disidencias. Después dicen, bueno, a mí me llamó poderosamente la atención la reflexión de las autoras sobre la vulnerabilidad, decir que tampoco constituimos un grupo vulnerable, a lo sumo un grupo vulnerabilizado, me hizo pensar y repensar mucho en cómo se han concebido las políticas, sobre todo la lucha contra la violencia de género. Bueno, después ahí les compartimos un manual que hay sobre cómo la enseñanza del derecho con perspectiva de género, sobre todo para nuestra compañera chilena que preguntaba un poquito sobre eso. Hay otros, si querés escribir después a la dirección del correo del foro, te los podemos hacer llegar. Comparto para quienes estén interesados, bueno, eso está ahí. Después dice, respecto a lo que dice María Alejandra Ruiz, el texto nos interpela a tomar conciencia que el patriarcado como sistema no es algo externo a nosotros, sino que es una estructura en la que fuimos y lamentablemente seguimos siendo socializados, en las cuales nos hacen creer que ciertos roles y características son algo natural, cuando en realidad es algo impuesto. Por eso muchas veces es difícil darnos cuenta de ciertas estructuras y tratar de cambiarlas. Otras hablan de la ley 26.150, de la educación sexual integral. Es que el feminismo está siendo bastardeado en el imaginario social por los nuevos discursos conservadores, por eso es necesario llevarlo a la realidad, que deje su carácter conceptual y narrativo y se incorpore a las realidades, que sea analizado la precarización de la vida, en los cuidados, en la carga mental, en la feminización, la violencia y la pobreza. Eso nos vuelve a decir Janina. Las ideologías patriarcales no solo ubican a la mujer en un plano inferior en relación al hombre, sino que también determinan roles estancos para sus propios hombres. Eso nos dice Andrea. Silvia nos dice la importancia de naturalizar instituciones, las prácticas cotidianas y los espacios compartidos. Coincido con la compañera. Bueno, hice un paneo. Ahora, si quieren, voy juntando otras y te dejo con el uso de la Bueno, palabra. genial, Vanessa, sí, me parece genial. Sí, un poco lo Así que no se dice Andrea. pierden esas opiniones. Muchas gracias. Si yo estaba pidiendo por privado que me leyeran, que alguien leyera los Eso. comentarios, siempre hay alguna compañera, bueno, gracias. Andrea, esto que decía, ¿no? No solamente restringe la vida de las mujeres el orden patriarcal, sino también limita la vida de los varones a roles estereotipados, ¿no? Entonces, limitamos la posibilidad del ser humano, eso también lo denuncian las autoras en su texto. Tenía anotada Joaquina, después María Luján y Nayara. Bueno, hola a todas. Bueno, son unas cosas que dijeron más en pensar mucho, pero bueno, voy a hablar de mi experiencia como estudiante de Derecho. Yo estudié la UNLP y hay una realidad que quizás todo lo que es la perspectiva de género lo vemos más en materias a las que yo considero que no son puro derecho, es decir, introducción a la sociología, sociología jurídica, pensamiento científico, materias que permiten un poco irnos del derecho, pero que después en todo lo que son las privadas y demás, la perspectiva de derecho está poco y nada, y tampoco hay un interés del docente, o incluso el docente cuando se le hace un comentario quizá de que la bibliografía es toda, son todos hombres los que estamos leyendo, comentarios como la molestia de tener que renovar la bibliografía o hay que repensarlo para más adelante, pero nunca se le hacerse cargo de que estamos leyendo solo hombres y hombres viejos. O sea, creo que quizás en solo derecho de familia o derecho a las familias es que se ve algo más interesante y bueno, obviamente depende de la cátedra por la libertad de cátedras y demás. Lo que yo sí noto es que, bueno, sí, en la UNLP tenemos espacios de extensión muy valiosos e interesantes que traen a la perspectiva de género como foco central. Hay uno que es Políticas para la Igualdad, que hace unos eventos muy, pero muy interesantes y que creo que, Verónica Picón, estoy segura que yo te escuché en algún momento hablar en la Facu, porque yo voy a todos o casi todos, porque sí es algo que siento como una obligación propia quizás como feminista, estudiante de derecho, de poder nutrirme y aprender lo más posible, sobre todo estando en la carrera de grado. Pero lo que sí termina siendo un poco mi preocupación es que no veo este interés, o sea, no te digo que tenés que ser fan, pero ni interés en mis compañeras ni compañeros en asistir a estas cosas, o por lo menos enterarse de que existen estos espacios en la facultad, porque es muy fácil quedarnos en que los docentes no hablan de perspectiva de género y ya, que igual es una crítica valiosa que tenemos que hacer. Rita, justo nombraste lo de historia, nosotros tenemos una materia de historia constitucional,
poco y nada se habla de mujeres. Yo soy ayudante y siempre doy un trabajo práctico para hablar de las mujeres en la historia, pues es como recuperar un poco una deuda que tenemos, creo yo, como estudiantes que no sabemos que existen. Este, pero hay espacios de extensión que están muy buenos, pero no hay interés, siento yo, en el estudiantado. No sé si es, creo que hay una manía hoy en día de recibirse rápido y ponerse a trabajar y es como que abrir la cabeza a más cosas no es opción, o si también está legitimado por el discurso actual en nuestro país y también en el mundo, ¿no? De esta costa anti-ideología de género y bajarse de todo esto, de lo que es woke y toda esta cosa como muy de que es mucho y excede y no sé. Este, no sé, son muchas cosas. Yo ahora encima estoy de intercambio en Suecia con una beca de Erasmus y estoy estudiando estudios de género. Entonces como que estoy con todos estos temas muy vivos y leer este texto, yo estoy leyendo todos textos en inglés ahora, pero leerlo en castellano fue como un poquito más tener todas estas ideas y es un texto que estoy segura que leí en algún momento, pero releerlo ahora con esta mirada me fue súper interesante de todas las cosas que tenemos, todo lo que ganamos, ¿no? Pero bueno, también todo lo que falta, sobre todo en el ámbito universitario, que creo que es la base y donde vamos a salir todas las futuras abogadas y futuros abogados, y que falta, todavía falta, tenemos, pero falta. Pero bueno, nada, ya está, eso. Bueno, Joaquina, gracias por tu comentario. Después nos contarás cuando vuelvas de la beca, qué mirada encontrás allá. Y bueno, sí, los desafíos son enormes. Y bueno, también estos espacios tendrían que ser replicadores. Y en realidad la enseñanza del derecho, la perspectiva de género debía ser transversal, ¿no? No debiera verse segmentada únicamente en una. Pero bueno, creo que también hay futuras generaciones de profesoras y profesores en los cuales tengo esperanza que incluyan en sus materias la perspectiva de género, porque es la única forma de construir un derecho que aparenta ser neutral, pero que en sus efectos no lo es. Tenía anotada a María Luján y a Nayara y Alma, Alma Karina, nuestra amiga de México. Así que bueno, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ay, Marcela. Sí, María Luján, adelante. Hola. Y la nota Marcela. Perfecto. Gracias por la oportunidad. Yo soy docente de la presencia fe y trabajo en formación docente. Escuchadamente quiero hablar un toque A ver, discúlpame María análisis que Luján, te hacer demasiado. escuchamos un poquito mal Sí, y no queremos perder lo que decís. A ver si te podemos escuchar un poquito mejor. sí, es todo Tal vez si apagás la habrá cámara te podamos escuchar mejor, porque no quiero que se pierda la riqueza de lo que decís. A ver. a ver, ahora Se nos entrecorta. Tal vez si apagás la cámara te podemos escuchar mejor. cámara. Ahora me parece que mejor. Bueno, bien. Bueno, no, lo que quería aportar era en relación un poco a lo que decía la compañera que hablaba de educación, que era Aleja Ruiz. Nosotros hemos la ley 1604, la nombran en el chat, pero hay un gran desconocimiento social, a pesar de que esa ley este año cumple 20 años. eh, Todavía hay una resistencia muy grande en el ámbito docente de hablar de las cuestiones que hacen a la educación integral, también a las familias. Sí, lo que he descubierto es que cuando uno informa y cuando la gente entiende de qué se trata la ESI, las resistencias son menores. Pero hay mucho trabajo por hacer, eh, inclusive en la formación docente. Yo trabajo en las carreras de formación docente para el nivel primario. Se sigue apostando a esto que observaba recién la compañera que habló, Juana creo que era. eh, Seguimos leyendo autores europeos, blancos, hombres, y no damos voz, no nos damos voz entre nosotras, ni siquiera las docentes mujeres. Hay que como señalarlo mucho, pero yo creo que estamos en un momento, no sé, bisagra. No todo tiene un único curso, ni va a mejorar de acá en adelante. Incluso están aflorando muchos sentimientos conservadores que nos ponen en riesgo y ponen en riesgo muchos logros que tuvimos hasta ahora, pero creo que lo importante es seguir multiplicando la conciencia
y entendernos también, porque muchas de las resistencias que tenemos las mujeres tienen que ver con esta educación, este sistema patriarcal que, bueno, ha estructurado nuestras ideas, nuestras maneras de pensar, y en ese sentido tenemos que ser, creo yo, mucho más amables entre nosotras, porque a veces hay mucho dolor, eh, y no podemos salir de esas estructuras opresivas internas, quizá. Bueno, no quería demorar mucho más, simplemente agradecer y bueno, y seguir pensando juntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Luján. Y relacionando un poco esto con el texto y todo lo que venimos hablando de la educación, justamente la autora la toma como uno de los pilares del patriarcado, ¿no? Bueno, cómo repensar una educación con perspectiva de género y bueno, y permear en esas estructuras del patriarcado, claramente no resultará fácil, pero entiendo que tampoco es imposible. Así que bueno, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Nayara, a Alma, y la tengo anotada a Marcela. Y no sé, Vane, si después de Marcela querés Sí, retomar algún comentario sí, del chat. alguna lectura. Bueno, Nayara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nayera Mendoza, estudiante residente ya de trabajo social del módulo de Neuquén. Por ahí lo que comentaban las compañeras, por ejemplo, nosotras en el módulo, en la carrera en realidad de trabajo social que tenemos en la Universidad Nacional del Comahue, tenemos un plan de estudio de 1980. Imaginarán que la perspectiva de género no está en las cátedras, si bien es incorporada por diversas profesoras, porque es una carrera feminizada, como se dice. Estamos muy alejadas de, por ejemplo, la conceptualización que se hace en universidades como, por ejemplo, de Buenos Aires. En otro sentido que por ahí yo quería traer al debate es la parte del texto en la que habla de la erotización de la dominación, que me generó una contradicción, y como un llamado de alerta en el que puse énfasis. Entonces, por ahí debatirlo, o cómo lo entienden ustedes como profesoras esa parte. Em, Eso sobre todo. Bueno, Nayara, gracias. ¿Y qué parte, o sea, qué mirada, qué es lo que te generó como cierta contradicción, si lo querés compartir? Sí, lo que me generó contradicción, sobre todo es en la parte que habla como de la erotización de la dominación en el sentido de la violencia, ¿no? Yo entiendo por ahí la parte en la que se habla de sadomasoquismo, pero entiendo que por ahí también los círculos de violencia se hacen tan difíciles de salir, pero me genera contradicción y siento que es como un campo que tal vez lo estoy tomando mal, pero hablar de erotización de la violencia me hace un poco de ruido en estos contextos donde todo se transverberiza. Entonces, en ese sentido. Bien, yo creo que vamos a trabajar un poco más Sí, esto cuando veamos a Rita Segato. De todas maneras, vamos a hacer así. Le doy la palabra a Marcela, a Alma y a Verónica, a quien le iba a dar la palabra, que presentó el texto para que le haga la devolución a Nayara. Leemos los comentarios de Vanessa y bueno, si les parece, ya en un ratito a las 18 vamos a ir cerrando para ser bien puntuales y respetuosas del tiempo de las y los participantes. Marcela, o Alma, perdón, Alma y después Marcela. Em, Creo que sí se escucha. Sí, ¿cómo estás, Perfecto. Alma? Muy bien, saludos desde México, contentísima de poder compartir este espacio, agradecida por el permitirme participar. Yo feliz y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Esta lectura de Alda Facio, ya es la segunda, tercera vez que la abordo, justo con las abogadas feministas, fue la primera lectura que empezamos a abarcar en nuestra formación y no deja de sorprendernos todas las reflexiones. Y quería comentar esta reflexión que se me viene a la mente. Me ha tocado en algunos años participar en lugares para capacitar a servidores públicos, servidoras públicas en el Poder Judicial,
en derechos humanos y ahora en la Fiscalía. Y obviamente dentro de lo que se propone, pues está incorporar la perspectiva de género y hablar sobre todos estos temas y demás. Pero ahora me doy cuenta de toda esta necesidad, efectivamente, de ser mucho más especializadas e ir a las genealogías para comprender desde dónde estamos hablando y apropiarnos de esas reivindicaciones, porque nos hemos quedado mucho en el checklist de esto sí lo se hizo, esto no se hizo y demás, pero no se comprende, ¿no? La esencia. Entonces, de ahí lo formidable de tener estos talleres y poder irlos replicando como una práctica muy, muy positiva en todos los espacios. Pero profundizar, ir a las raíces, ver las genealogías del movimiento feminista, los aportes teóricos que tenemos para poder todavía comprender más. Yo creo que tenemos muchos retos y objetivos afines desde los diferentes países y el tener la oportunidad de irnos acompañando e intercambiar estas experiencias me parece maravilloso. Entonces, qué bueno que se siguen haciendo y felicidades por continuar con estos espacios. Ese era solo mi comentario. Bueno, muchas gracias, Alma Karina. Me parece súper atinado tu comentario, porque en realidad la idea de este espacio es volver a la teoría, ¿no? Porque en definitiva todo es teoría, son los anteojos que nos ponemos para ver la realidad y volver a las teorías feministas es el foco de este taller. Así que muchas gracias por tu comentario. Marcela, Verónica, Vanessa y Ana María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy de Buenos Aires, de Capital, Capital Federal, y muchos de los argumentos que dijeron las disertantes no los voy a repetir, pero quería centrarme en tres cositas solamente sobre la enseñanza de las cuestiones de géneros y perspectivas de género en la Facultad de Derecho. No existe, al menos hasta donde yo tengo conocimientos. Gracias a Dios me dio la oportunidad de estudiar otra carrera, soy psicóloga, y sí en las otras universidades de Universidad de Buenos Aires, en en otras facultades como psicología y filosofía, existen materias que se dictan, pero no como materias, sino que están apropiadas, vamos a decir en término que usamos nosotros, como seminarios, en la cual la cursada es muy limitada justamente. Eh, Después, en la Facultad de Filosofía, justamente, es el único lugar donde se escucha todas, todos y todes. Increíble, pero es un dato porque yo estaba, cuando me presenté en el chat, no sabía hasta que no empezaron a hablar todos, cómo hablar con ese término en que está muy limitado solamente a ciertos espacios, por ejemplo en filosofía, no en otros lugares. Y me quedé pensando en la pregunta de la compañera sobre la erotización de la dominación. No me puedo explayar ahora porque hay otras personas que quieren hablar. No sé por qué lo toma quizás desde la violencia. Creo que si me voy a la lectura lacaniana, la erotización de la dominación está desde el poder del falo y eso es lo que nos quieren quitar también. El falo no es solamente masculino y no estamos hablando del órgano, sino de la posición de poder expresarse. Podría hablar mucho más de eso, pero quizás me quedé en la pregunta de la compañera que le había llamado la atención el término. Yo no pude entrar al Classroom por los motivos que tuvimos muchos, pero después voy a analizar bien ese término que me llamó la atención y le agradezco a la compañera que lo trajo a- al espacio. Nada más. Muchas Bueno, gracias. Marcela, muchas gracias a vos. Pusimos un drive con acceso. Yo creo que fue de tanta la Ya está. gente que entró al Classroom que tal vez tengamos un tema de límite, porque por lo menos fueron 500 personas, pero hay un drive con los Sí, documentos compartidos. Bueno, ya tengo lo anotado, bajé. Gracias. gracias. Tengo anotada a Verónica, Vanessa, Ana María y ya le diríamos que iríamos cerrando. Así que, Verónica.
Sí, bueno, me parece que Marcela podría aportar, bueno, ella dijo precisamente que porque sabe, lo ha trabajado desde otra óptica y mucho, podría desarrollar muchas cuestiones sobre esto, pero yo, al margen de coincidir en lo que señalaba Rita, de que este tema de la erotización, de la dominación, por ahí aparece profundizado en otros textos que le dedican más tiempo. A mí me parece que por ahí, primero quiero compartir algo. Creo que todas hemos y atravesamos constantemente esos procesos de tomar conciencia de que estábamos percibiendo, viviendo, atravesando o viendo a lo largo de nuestra vida un montón de procesos de toma de conciencia o de velamiento y nos siguen pasando, ¿no? No éramos conscientes de determinadas opresiones que sufríamos o no teníamos una lectura histórica de nuestras exclusiones y vamos atravesando paulatinamente procesos de eso. Y me parece que en este punto sucede lo mismo, Zaira, o sea, creo que esto es un ejemplo más de esas formas. Creo que dentro del texto, que no está tan desarrollado, está simplemente puesto para alertar y hacer tomar conciencia de que mucho de las formas de erotismo que el patriarcado ha difundido son formas de violencia disfrazadas, ¿no? Así como hay cosas como el derecho disfraza, no sé, la incapacidad de hecho de la mujer durante décadas, porque en realidad en su naturaleza era una persona que tenía, entre comillas, deshabilidades mentales o lo que fuera, que hacían que tuviese que calificársela de incapaz. Acá también se disfraza la violencia sexual de erotismo, ¿no? Es como una forma en la cual las personas dominadas y en otros aspectos otras personas oprimidas, esclavizadas, festejen su propia opresión. No sé si me explico con eso. Ahora hay mucho, es una operación muy compleja, ¿no? Que tiene como muchas capas para precisamente ocultarse y que está muy relacionada con esta visión dicotómica, ¿no? Como el estereotipo dice que el hombre tiene que ser fuerte, que el hombre es racional, que el hombre tiene ímpetu, etcétera. Eso en este plano se traduce en, bueno, déjate violentar porque de esa manera vas a disfrutar vos que sos o sea, una carne mórbida, débil, etcétera. Me parece que el texto tiene como ya lo dijimos, tiene muchas capas y capas que precisamente permiten tirar hilos para otros lugares. Hay algo más, y ya no hablo más, que me parece que es importante, es ver si concebimos al derecho como un espacio de consenso o un espacio de conflicto. Tampoco quiero caer en esa dicotomía, pero está claro que el derecho, por lo menos para mí, tiene una parte de conflicto. No se va a resolver de la misma manera que no se va a resolver lo del lenguaje. O sea, no vamos a llegar a un punto en el que todas las personas o todas las personas de un ámbito o de una comunidad en particular estemos de acuerdo sobre ese tipo de cuestiones. La cuestión es ser conscientes del conflicto y saber que hay que sostenerlo en definitiva, ¿no? Que hay que buscarle nuevas vueltas para construir aquello que nos parece, no sé, más justo. Eso era todo. Bueno, y gracias Verónica. Después hay una pregunta en el chat para vos. Le doy la palabra a Vanessa y a Ana María. Les sigo leyendo un poquito lo que dicen acá algunas compañeras. Dice la ideología patriarcal, las ideologías patriarcales no solo ubican a la mujer en un plano inferior. No, este ya lo había leído, perdón. Es importante el abordaje de la ley de manera integrada en las escuelas y el compromiso de las familias. En las escuelas se puede comenzar a desnaturalizar estos conceptos tan instaurados, mostrarles otras realidades a las familias. En relación a las cualidades de racionalidad y autoridad atribuidas a los hombres que hace referencia el texto, me gustaría destacar el rol de las mujeres en los medios de comunicación y la lucha que tienen para sostenerse, opinar libremente y ser una voz calificada en estos tiempos. Bueno, ahí se puede ver bastantes en estos días en el Poder Judicial cómo resuelve cuestiones de libertad de expresión vinculadas a mujeres, ¿no? Como la de la periodista de Futurock. Desde lo cultural, que desde el principio se nos fue negando por el patriarcado. Después, bueno, tenemos acá a Hernán Lucas, que hizo, supongo que con ChatGPT, pasó el texto y le armó un cuadrito. En los espacios, no, con ChatGPT o con Notebook LM.
En los espacios donde se forman profesionales se brindan servicios de atención, sobre todo el espacio público. Las capacitaciones sobre perspectiva de género deberían ser obligatorias y presenciales, porque creo que es necesario poner en tensión los temas. Verónica Picone, le contestaste a alguien que no lo voy a leer porque me parece que ya lo dijiste también en tu reciente intervención. Quiero empezar por agradecer la posibilidad de ser parte de este mensaje de Paola, lo leo con especial afecto porque dice, quiero empezar por agradecerles la posibilidad de ser parte de este taller, es muy enriquecedor para las mujeres que trabajamos en lugares donde reina el patriarcado. Así que bueno, nada, qué lindo ese mensaje. Totalmente, el mecanismo histórico que sigue vigente es tergiversar el discurso y las ideales feministas para que las sociedades le asignen el imaginario colectivo connotaciones negativas y así seguir perpetuando el mandato patriarcal. Desde lo personal y como docente considero que cada uno desde las esferas que vivencie y los roles que ejerza pueden involucrarse activamente en el cambio requerido de paradigma en el contexto social complejo en el que vivimos. En el mismo libro en el que se publicó este artículo hay otro en el que se profundiza de las metodologías feministas en la investigación, pero que sirve mucho para pensar la docencia, profundiza la última parte del texto, nos dice Vero, que nos explicó desde el principio el texto. De acuerdo con María de Luján, quienes estamos en docencia secundaria y militamos y defendemos la ESI, ponemos la cara y el cuerpo para garantizar tanto derechos para estudiantes como docentes. Sin embargo, el panorama y el clima de época, además de los gobiernos neoliberales, recrudecen las múltiples violencias y silencian aquellas voces que luchan por los derechos humanos. Yo levanté la mano, pero no me vieron. Me tengo que retirar. Bueno, después, yo creo que a partir de que tomamos conciencia de la dinámica del poder y las relaciones de poder están diseñadas desde siempre por un hombre, en tanto forma de nombrar lo masculino y para el hombre, sin ver a nadie más, estamos obligadas a mirar las leyes, los sistemas de justicia, las prácticas de los operadores jurídicos, identificar las relaciones de poder y cómo podemos utilizar el propio sistema para modificarla, democratizarla e igualar a todas y a todos. Creo que leí todas las opiniones. A ver, entré un poco tarde a la clase, pero comprendo del tema. Actualmente estoy estudiando trabajo social y sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, que bueno, tenemos de Chile, de México, de Paraguay, y dentro de las clases, como dice, clases tenemos un enfoque de género con mallas curriculares del 2022 y 2025. Siempre se aprende más, me gusta este debate. La erotización sexual también es una construcción social que es atravesada por los valores dominantes. Para las autoras, incluso el sexo es una cuestión socializada por esa deriva que es a premisa, ya lo entendí de esta forma. Gracias a todos por sus reflexiones. La frase "lo personal es político" se podría, dice Vero, se podría sintetizar primero en que las experiencias privadas de las mujeres no son problemas individuales, sino expresiones de estructuras de poder de la sociedad. Bueno, creo que te leí todo y bueno, les recuerdo que uno de los documentos que pasamos es el documento de la enseñanza del derecho con perspectiva de género que sacó la Universidad Nacional de Buenos Aires, que como dijo alguna compañera por acá, no aparece en todos los claustros, pero sí hay una fuerte presencia de docentes con incluso una red de profesoras de derecho que trabajan mucho para que esto se divulgue. Bueno, gracias Verónica. Vamos a cerrar con el comentario de Ana María para ser bien puntuales. Así que Ana, te doy la palabra. Muchas gracias, gracias a todas y buenas noches desde aquí de España. Yo soy de Ecuador, pero vivo en Oviedo. Y bueno, me enteré de este foro curiosamente por una compañera española que seguía a Rita y que, bueno, mi comentario iba precisamente en la línea de María y de Alma, y quería resaltar que a veces
desde dentro no miramos el valor que nuestra producción y los aportes que podemos hacer tienen realmente para la sociedad. Y estando de fuera, apreciamos y valoramos mucho más todo lo que hacemos. Y simplemente mi comentario, más allá del tema de la lectura, sino un poco atando estas dos intervenciones sobre todo, es animar no solo a este tipo de encuentros, sino a trascender también a escritos como los que estamos ahora leyendo, porque curiosamente aquí se cita en temas de género, sobre todo autoras y autores latinoamericanos. Entonces es tan curioso ver cómo cuando pensamos en el feminismo a veces colonializadas, aquí se trata de descolonializarlo y se abordan otros aspectos que normalmente nosotros no los vemos hasta que lo vivimos y es parte de nuestra realidad. Entonces, me da suerte de ser la última en intervenir para agradecer y también para animar a todas porque nuestro aporte y el aporte que se hace en este tipo de cosas va mucho más allá de lo que creemos. No es solo a 200 o 800 personas a las que llega, sino que hay muchísima más repercusión en la academia más allá de nuestro país, de nuestra región, municipio o incluso de Latinoamérica. Así que agradezco y con esto devuelvo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ana María, por tu mirada, por tu revalorización del espacio feminista latinoamericano, ¿no? Desde otros lares, por ahí también valorizamos más lo propio, nuestro, ¿no? Poner en valor todo el conocimiento de las teóricas feministas latinoamericanas. Así que bueno, vamos a cerrar. Por ahí podemos pensar algún espacio para compartir teoría feminista para quienes estén interesados. Por ahí podremos ver si un grupo de WhatsApp o un Drive, bueno, podemos ir charlándolo. Así que bueno, por supuesto que el conocimiento feminista se construye entre todas. Así que ahí la ve Lorena Sarkis, ¿cómo andás, Lore? Así que nada, todo el agradecimiento. Siempre nos llevamos de estos espacios más de lo que traemos y en este caso es todo el conocimiento que nos han compartido y del cual estamos sumamente agradecidas. Así que nos vamos a ver el 24 de abril. Vamos a trabajar con una autora, Malena Costa Bexman, que para mí tiene un artículo súper interesante sobre las epistemologías feministas en un libro de Didot que también para quienes lo quieran comprar, van a hacer un descuento específico, se los mandaremos por mail. Así que bueno, cerramos agradeciendo la presentación de Verónica, que estuvo espectacular, Verónica. Así que nada, todo mi agradecimiento para ustedes y nos vemos el 24 de abril, si mal no recuerdo, a las 16 horas. Gracias a ustedes, un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lindo, muy lindo.